¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, una semana más a este patio de tertulias que es Espacios para Hablar. Esta semana está con nosotros un científico, está con nosotros el doctor Sergio Sánchez Suárez, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, doctor en Medicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa. Bienvenido, doctor Sánchez. Muchas gracias, señor Ayazo. También, mediante videollamada, está hoy con nosotros Ramón María Calduch Farnos, que es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, donde también se licenció en Economía, y está hoy también con nosotros, lo digo para presentarlo y que podamos iniciar esta tertulia a tres, que hoy es un poco diferente porque es la primera vez que tenemos este invitado en Espacios para Hablar, este invitado por videollamada. Buenas tardes, don Ramón María. Buenas tardes, Chema, un placer. Ustedes saben que una parte importante de la filosofía de nuestro programa es ver las cosas desde otro punto de vista. Todos nuestros programas tienen esa filosofía, conocer a las personas o las instituciones o incluso los proyectos desde otro punto de vista. Y por eso están hoy con nosotros estos dos doctores, el doctor Sánchez y el doctor Calduch. Y lo están porque vamos a tratar un tema que como poco es curioso, porque encabezan ustedes, Sergio, me permites que te llame Sergio, ¿verdad? Claro, por supuesto. Encabezan ustedes una iniciativa que como poco es novedosa, como poco es curiosa, porque aúna a los profesionales de la salud, tanto sanitarios como no sanitarios. A modo de introducción, y puesto que te presenté como relacionado con la medicina integrativa, Sergio, ¿qué es la medicina integrativa? Mira, es un término que para muchos puede ser novedoso, pero para otros ya es muy conocido y engloba lo que es la medicina convencional y la no convencional, es decir, o la tradicional. Todos sabemos que el hecho de enfermar significa pues necesitar, ante esa pérdida de salud, pues necesitar tratamiento. Previo a enfermar está la prevención para no enfermar, y ahí el campo es muy amplio y engloba a muchas dimensiones del ser humano, tanto lo psicoemocional como lo físico y lo medioambiental, ¿no? Y dentro de la prevención también está el tratamiento, luego de la prevención el tratamiento. El enfoque que podemos darle tanto a la prevención como al tratamiento puede ser desde el punto de vista convencional o desde un punto de vista complementario. Es decir, se llama complementario porque complementa a una, no sustituye, no tiene, de entrada no es ninguna lucha, al contrario, es un hermanamiento, es una integración en favor de la salud de la población, ¿no? Eso implica pues que hay técnicas como pueden ser tradicionales, como pueden ser la medicina tradicional china, la acupuntura o la homeopatía, tiene 200 años de antigüedad, y otras disciplinas como puede ser la terapia neural, como puede ser la medicina antroposófica, como puede ser la kinesiología, etcétera. Ahora entramos un poco también en ver cuál es a lo mejor ese esquema, ese panel de medicinas que integran esto de la medicina tradicional, complementaria e integrativa. Entendido esto, Ramón, ¿qué es lo que ha motivado a este grupo de profesionales de la salud, tanto sanitarios como no sanitarios, a esta iniciativa de la que vamos a hablar hoy, que tiene carácter de iniciativa legislativa popular en favor de una ley que regule las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas?
Bueno, Chema, primero que nada quiero decir, para que todo el mundo lo tenga claro, que soy doctor en Derecho y en Economía, no en Medicina. Aunque yo empiezo a entender un poquito, pero es a base de escuchar, de asistir a congresos y de escuchar a científicos en medicina, como pueda ser mi amigo Sergio. Bueno, yo pienso que es una evolución natural. Esto existe, aunque parezca mentira, sobre todo a efectos de que se enteren nuestros políticos de que existe. Esto está regulado en muchos países. Esto hay una estrategia sobre medicinas tradicionales de la OMS 2014-2023, pero que viene de mucho antes, de una que era del año 2005 y otros estudios anteriores, y se está practicando. Por ejemplo, el doctor Sergio es uno de los practicantes de medicina integrativa. O sea, no es algo que haya aparecido de hoy para mañana. En España hubo un intento de regulación en Cataluña que después se fue atrás por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo debido a que es legislación estatal básica, por lo tanto no lo puede regular una comunidad autónoma, sino que debe regularlo el Estado. Y, bueno, llega un momento en que los verdaderos profesionales, como consecuencia de que al no existir una regulación, pues es difícil garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia debido a que hay mucha gente que lo practica, y digo mucha poniéndolo entre comillas, porque realmente hay gente que no está preparada, tanto del campo sanitario como no sanitario, y los que sí están preparados, los que sí realmente quieren promover lo que están utilizando, pues llega un momento en que se ponen de acuerdo en que esto hay que regularlo, y si no lo regulan los políticos, pues hay que empujarlo de alguna manera, y es cuando se plantea esta iniciativa legislativa popular, ¿no? Claro, la regulación entonces, tal como la plantea Ramón, es fundamentalmente casi una necesidad. Es decir, es lo de darle oficialidad y después seguridad, ya no solo jurídica, sino sanitaria, a una profesión tan compleja como, o a unas especialidades de unos tipos de medicina diferentes, porque de lo que se encargan no es de arreglar motos o coches, sino del cuidado de la salud. Evidentemente, perdona si tú ibas a intervenir, pero la cuestión es tremendamente importante, no solamente porque toca una cuestión de salud, sino porque llega a afectar a ámbitos como puede ser el económico. Es decir, por un lado tenemos la necesidad de incrementar los niveles de salud en nuestro país y por el otro lado utilizar medicinas, terapias que no requieran del gasto público, del presupuesto sanitario, grandes inversiones. ¿Qué ocurre? Pues que una de las propuestas que hace la Organización Mundial de la Salud, por las que promueve que en todos los países a nivel mundial se regulen las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, es precisamente por eso, porque se puede reducir, y de hecho hay estudios que lo corroboran, influir sobre la reducción del gasto sanitario, ¿no? De hecho, claro, si por ejemplo países como Suiza, que desde el 2009 incorporaron en su seguridad nacional, en su seguridad social, las medicinas complementarias e integrativas, lo hicieron con una moratoria, es decir, con un periodo de prueba, que luego lo confirmaron y ya lo incorporaron oficialmente y definitivamente a la sanidad social, ¿no? A la sanidad pública. Creo que en España merecemos una apertura hacia este tipo de terapias, precisamente por el aumento en beneficio a todos los niveles, no solamente en salud, sino a nivel económico también. Poco a poco iremos profundizando en cómo es la situación de España con otros países, con el resto del mundo, con el entorno más cercano que es nuestro continente europeo. Pero por no dejar hilos sueltos, antes habías definido qué era la medicina integrativa y a mí me gustaría que hicieras una especie de esquema de cuáles son ¿Cuáles son? esas disciplinas
médicas que conforman la medicina complementaria e integrativa. Yo creo que si nuestro técnico nos lo pone, tenemos un esquema que puede servirte de apoyo por aquello de recordar más fácilmente cuáles son. Sí, bueno, este es un pequeño esquema muy básico, más bien planteado desde el punto de vista en la página web, un poco para dar una idea de información general. rápida. Sí, lo que en el artículo 2 de la ley que nosotros proponemos, en el artículo 2 habla del ámbito de aplicación y ahí, conforme a la clasificación del National Center for Complementary and Alternative Medicine en Estados Unidos y modificado parcialmente en el documento de análisis de la situación de las terapias naturales emitido por el Ministerio de Sanidad Pública y Social, Política Social en España, en el 2011, pues engloba cinco bloques, ¿no? El primer bloque serían sistemas integrales o completos, el segundo, prácticas biológicas, el tercero, prácticas de manipulación basadas en el cuerpo, el cuarto, técnicas de mente y cuerpo, y el quinto, técnicas sobre la base de la energía. Entonces, no te lo voy a detallar todo, pero un ejemplo de cada uno, pues en el sistema de integrales y completos, pues la homeopatía, la medicina naturista, la medicina tradicional china, la medicina antroposófica. En las prácticas biológicas, pues fitoterapia, terapia nutricional, etcétera. En las prácticas de manipulación, lógicamente la osteopatía, la quiropraxia, el quiromasaje, el drenaje linfático. En las técnicas de la mente y el cuerpo, pues el yoga, la meditación, la kinesiología, la hipnoterapia, la sofronización, la musicoterapia. Y las técnicas sobre la base de energía, pues el qigong, el reiki, la terapia floral, terapia biomagnética o de campos magnéticos, etcétera, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ya llevan mucho tiempo, muchos pasos dados en favor de esta medicina integrativa y de hecho, pues bueno, en el ranking de los 20 mejores hospitales de Estados Unidos están incorporadas las medicinas integrativas y departamentos de medicina integrativa y en el ranking también de las 20 mejores universidades en Estados Unidos también hay departamentos de medicina integrativa, con lo cual nos puede dar una idea de que bueno, este tipo de terapias no solamente pueden ser útiles, es que son en la práctica, son tremendamente útiles, prácticas y necesarias, ¿no? Claro, yo me planteo, después de esto, de esta relación que acabas de hacer, Sergio, yo me planteo que muchas de esas disciplinas, como las has llamado, a lo mejor voy a ser un poco de abogado del diablo por aquello de poder ir aclarando ideas y de ver cuáles son las problemáticas que ya han aparecido en cuanto a la regulación, porque como bien citaba Ramón antes, es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud 2014-2023, estamos a inicios del 22, el 23, aparte de ser el año electoral va a ser ya el año que viene, es decir, ya han pasado desde el 14 hasta el 23 todo ese tiempo, y en España parece ser que no es que se haya hecho mucho, sino que más bien no se ha hecho nada en cuanto a este cumplimiento de una estrategia que por otra parte puede ser preceptiva o no, es decir, los estados, las naciones, los países no tienen la obligatoriedad de obedecer a la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo sí es una estrategia que permite darle seguridad, esa seguridad que hablaba antes Ramón y que comentabas tú. Ramón, ¿qué problemas legales y luego, Sergio, qué problemas científicos nos hemos podido encontrar a lo largo de todo este tiempo en que se han intentado regular esta práctica de las medicinas? Porque lo primero que se me viene a la cabeza es, disciplinas puede ser que sí, pero medicinas no. Entonces, ¿con qué problemas nos hemos encontrado? ¿Este que estoy diciendo es uno de ellos? ¿Ramón? Bueno, en principio no.
los problemas son básicamente de conflicto de interés. ¿En qué sentido? Tú antes nombrabas entre sanitarios, es decir, médicos, fisioterapeutas y cualquier otro de las profesiones sanitarias, y no sanitarios. Este es un primer problema. Y curiosamente se repite en la mayoría de países donde se ha regulado. Por ejemplo, yo he colaborado de una manera muy directamente en la época de la primera presidencia de Bachelet, de la presidenta Bachelet de Chile, y el problema que existía allí era entre médicos y no médicos. Nos hemos encontrado con el mismo problema cuando la regulación es cultural, pero es que en Australia, que no tiene nada que ver, está en el otro lado del mundo, también el mismo problema. Y curiosamente, y esto puede sonar extraño, en China, que es el país de origen de la medicina tradicional china y donde es algo habitual y que hay centenares de miles, no centenares, sino centenares de miles de hospitales donde se practica y se cura a la gente con medicina tradicional china, pues también existe este conflicto de interés, ¿no? Esta es una de las virtudes de esta ILP que se presenta. Conflicto de interés que al final viene determinado por lo siguiente, y en el caso de España es muy evidente. Nosotros hemos conseguido, a través de la asociación ProLey PTCI, juntar el interés de médicos de los actuales sanitarios con los terapeutas que actualmente no estén regulados y por lo tanto no son sanitarios. Lo que sí es importante es decir, después de la regulación, cuando se regule, y así ha sido en todos los países donde se ha regulado, esta tiene que ser una profesión sanitaria. Es lo único que nos permite, y además de unos estudios que deben ser estudios universitarios. Esto es lo que nos permite garantizar la calidad, la seguridad de cara al paciente y la eficacia de los tratamientos. Bueno, en España la fotografía es muy evidente. Hay sanitarios, básicamente médicos y algunos fisioterapeutas, que dicen que esto debe ser regulado solo para ellos, y hay otros que, por lo tanto, que no estarán de acuerdo con nuestra ILP o pueden discrepar de nuestra ILP, y hay otros que son no sanitarios terapeutas, con unos estudios relativamente pobres, que tampoco les interesa que se regule tal como lo planteamos, por el miedo a quedar fuera de juego con una regulación que garantice lo que hemos comentado de la calidad, la seguridad y la eficacia de los tratamientos, ¿no? Claro, si miramos bien estos extremos, son muy minoritarios. Es decir, lo que agrupa el planteamiento de la ILP que hemos presentado es a la mayoría de profesionales serios que quieren que esté regulado para garantizar lo que hemos comentado antes de cara a la ciudadanía y el interés de la profesión y también de la ciudadanía, ¿no? Básicamente es un esquema que hay que tenerlo claro desde perspectiva y los políticos deberían entender lo que es así. Y me refiero también aquí a una falta de conocimiento que existen muchos debates y bueno, y no estamos inventando nada. Ha habido ministros en este país que han dicho que la acupuntura es una especie de vudú y que la homeopatía es agua con azúcar y que no sirve para nada. Bueno, sus ayudantes, sus asesores deberían explicarles la cantidad de evidencia científica que existe tanto en cada una de estas dos que he nombrado y lo mismo en otras, ¿no? Evidencia científica que existe a nivel internacional y que, bueno, pues están riendo de una cosa que en Alemania es muy aceptada y muy practicada y otra, como la acupuntura en medicina china, que se practica con mucho éxito para determinadas patologías en todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, el desconocimiento y por otro lado, los conflictos de interés es lo que hace que la regulación sea complicada. Y esto se repite en cada uno de los países en los que se ha regulado y también se está dando en España. Yo creo que afortunadamente el hecho que haya surgido esta asociación que preside Sergio, pues hace ver y evidencia que si lo que queremos es la seguridad, la eficacia y la calidad en los tratamientos, en beneficio de los ciudadanos, no hay más remedio que regularlo. Y además debe regularlo porque esto existe y además de existir funciona. No lo estamos inventando, sino que y hay evidencia científica al respecto. Claro, hay una evidencia científica clarísima, también hay muchos conflictos de intereses, como bien decía Ramón ahora, pero también hay un gran desconocimiento, que es lo que nosotros intentamos en este programa de Espacios para Hablar de hoy un poco aclarar. Sergio, yo quería, porque cuando hablamos de medicina, hablamos de ciencia, y cuando hablamos de ciencia se habla de evidencia, y a la gente lo que le da seguridad,
porque luego veremos la cantidad de personas, de usuarios que hay de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, pero esa seguridad de esos usuarios ya está dada, pero sin embargo luego la gente que se opone, los científicos que se oponen a considerar estas disciplinas como medicinas, a lo mejor se ofuscan mucho con aquello que en medicina se llama acto médico. En las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, el acto médico sigue siendo una función del médico. No es que venga una persona que hizo un curso de 3 meses y a partir de ahí ya se haga médico. Claro, es que ahí es importante aclararlo y te agradezco la puntualización, porque es que precisamente la confusión está ahí, ¿no? Es decir, muchas personas que no ven claro esta idea de que presentemos una regulación para que esto se normalice y por fin se encuentre el nivel de seguridad adecuado y que las competencias sean bien reguladas, pues que no lo ven claro precisamente porque confunden esto, ¿no? Es decir, no se trata de que cualquiera con un cursito de 3 meses o de 6 meses pueda hacer un diagnóstico médico y pueda... No se trata de eso. Es decir, el acto médico, el diagnóstico únicamente se establece a partir de un profesional médico. Que es que la base de la medicina. Punto. Punto. A partir de ahí, si nosotros diferenciamos bien los niveles competenciales, entonces podremos entender perfectamente que cuando hablamos de las distintas profesiones sanitarias, vemos que las competencias que tiene pues, una persona que es auxiliar médico, auxiliar sanitario, ¿no? O de enfermería, o médico, y dentro de los médicos un especialista en neurología o en cirugía cardíaca, pues cada uno tiene sus niveles competenciales, ¿vale? No por el hecho de ser sanitario puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Conforme a tu formación, tú puedes establecer tu actividad profesional en donde tienes, por un lado, la garantía de haber sido formado en eso y por el otro lado, la garantía para el usuario, el paciente, en el que sabe que está en manos de alguien que sabe cuáles son sus competencias, sabe lo que sí y lo que no puede y debe hacer, ¿no? Ese nivel de seguridad creo que es lo que necesitamos. Hay muchos profesionales sanitarios y no sanitarios que ven en esta ley la solución al problema. Es decir, hasta ahora hacer este tipo de medicinas la puede hacer cualquiera y por tanto es denostada y es desprestigiada porque, claro, como lo puede hacer cualquiera, ahí ese terreno está confuso, eso un poco genera inseguridad, genera... Únicamente las personas que han tenido contacto con profesionales bien formados y tienen la experiencia, pues se dan cuenta de que, oye, aquí hay un campo muy interesante, muy útil y por eso cada vez se utilizan más en nuestro país, por ejemplo. Ahora, si quieres, hablamos de la encuesta del FECIT y donde vemos también que en el informe de la OMS del 2019 se hace una comparativa, un estudio de cómo han ido aumentando la regulación de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en los distintos países. Cada vez hay más países que las regulan, ¿no? Por algo tiene que ser. Ha sido interesante bueno, todo lo que estamos hablando es interesante, pero obviamente esta analogía que has hecho, Sergio, con respecto a la estructura competencial con la sanidad convencional. Es decir, el médico es el que tiene la capacidad de ejecutar el acto médico. En el caso de las terapias, de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, el médico sigue haciendo el acto médico y después de ahí abajo, pues, los distintos terapeutas que son los encargados, pues, de las distintas terapias. Es decir, el osteópata, pues, si es fisioterapeuta, pues es fisioterapeuta y osteópata, pero si no es osteópata, formado en una universidad con criterios sanitarios correspondientes a ese nivel competencial en el que está.
Esto es interesante porque efectivamente no se pretende hacer médico a alguien que hizo un curso de 3 meses, efectivamente, sino regular las prácticas médicas desde el cuidado de la salud, desde la otra alternativa de estas complementarias que estamos viendo e integrativas, pero siempre respetando que el acto médico es función del médico exclusivamente. Efectivamente. Y de hecho, si cada profesional tiene en cuenta sus competencias, evitaríamos esa confusión que genera en la profesión y en muchos profesionales el hecho de, es decir, si el campo está confuso, da lugar a errores. Si el campo está claro y bien delimitado, y por eso proponemos en la ley de regulación que esto sea establecido a nivel universitario, es decir, crear una profesión sanitaria englobada en este campo, y por tanto sería un grado, que ahora si quiere Ramón puede hablar sobre el tema, y un posgrado para los sanitarios que ya realizamos este tipo de terapias y tenemos formación acreditada, y bueno, diferenciar grado y posgrado, y que cada profesional termine regulado en su campo, ¿no? Pues Ramón, ya que Sergio te ha dado pie para hablar de cómo debería ser la formación, ilústrenos, por favor. Yo es que estoy encantado porque lo que acabáis de comentar es extremadamente clarificado. Los pocos que de alguna manera se oponen a esta proposición de ley son o porque tienen miedo, como ha explicado Sergio, un médico que piensa ahora cualquiera con un cursillo va a poder hacer de médico, estos son unos, y luego están en el otro lado los que piensan, bueno, es que con esta regulación esto se va a quedar solo para los médicos y yo no tendré posibilidad de trabajar. Cuando en realidad en nuestro país, y esto es un dato importante que hay que tener en cuenta, de los más o menos 60.000 profesionales que existen, un 10% son médicos, menos de un 10% son médicos y el resto son terapeutas no médicos. Claro, si entendemos lo que acaba de explicar Sergio, es decir, que cada profesión tiene sus competencias y además nos vamos a mirar después de los países donde está regulado, resulta que un acupuntor tiene que estudiar 4 años de acupuntura en la universidad y sale con un título de acupuntor. ¿Con qué competencia? No las de un médico, sino con las competencias sanitarias de un acupuntor. Un osteópata, después de 4 años de estudio en la universidad, acabará con un título sanitario de osteópata. ¿Con qué competencias? No con las de médico ni las de fisioterapeuta, con las competencias de osteópata. Y así con cada una de las profesiones. ¿Qué sucede? Estamos hablando de 4 años, que es un grado de 240 créditos ECTS, que es la normativa que existe en España para los estudios universitarios. Por lo tanto, el acupuntor, el osteópata o cualquier otra profesión actualmente no sanitaria pasará a ser una profesión sanitaria con un título sanitario y unas competencias correspondientes a lo que ha estudiado. Para los actuales sanitarios, los que han estudiado acupuntura o han estudiado, que hoy en día hay que decir que también existen sanitarios con poca cualificación, y esto también hay que garantizar que un actual sanitario que además practique alguna de las terapias complementarias, integrativas, haya estudiado y que por lo tanto tenga una formación que garantice una ejecución que parece un tratamiento de calidad y seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, para esto existen estudios, se plantean en esta ILP estudios de posgrado de 2 o 3 años de duración y ahí sí un médico que haya estudiado un posgrado de 2 años de acupuntura tendrá unas competencias como médico, las que ya tiene actualmente como médico, y además tendrá unas competencias como acupuntor. Y además, este será el único cualificado para utilizar lo que llamamos medicina integrativa, que quiere decir combinación de las dos. Es decir, el actual médico solo puede trabajar en las competencias que le da su actual título de medicina. El futuro acupuntor o osteópata solo podrá trabajar en las competencias
competencias que le dará su título después de 4 años en la universidad en acupuntura o en osteopatía, o cualquiera de las otras terapias, y el actual médico occidental, que además haya hecho un máster en acupuntura, podrá practicar la medicina integrativa en el ámbito de la acupuntura porque tiene competencias en el ámbito de la medicina occidental y en el ámbito de la acupuntura como consecuencia de este posgrado. Esto, traducido, no estamos inventando nada, es para un sanitario que estudiara una especialidad y sin ello no podrá practicar esta especialidad. Por supuesto que un neurólogo, aparte de la neurología, sabe medicina general porque primero ha hecho la carrera de medicina y puede utilizar sus conocimientos de un ámbito y otro. Pues aquí sucede lo mismo. Y no es un invento a la hora de plantear esta regulación. Es como se ha regulado en Australia, en Estados Unidos, en Portugal, en Chile, en la propia China, y pues se está haciendo en todos los países en los que se ha regulado, ¿no? Esto es muy importante porque realmente no es que sea un invento nuestro y que se promueva este tipo de regulación en la plataforma ProLey de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Es que realmente lo que se está planteando es la misma estructura que ya tiene la sanidad normal. Es decir, uno estudia medicina, se especializa en lo que sea y ejerce eso, no ejerce otra cosa. Si eres fisioterapeuta o enfermero, pues ejerces de enfermero o de fisioterapeuta y no de otra cosa. Ahora es lo mismo y esa misma estructura incorporada a esta otra parte de la medicina. Pero, ¿qué nos quieres profundizar, Sergio, por favor? Es que hemos hablado de 2 puntos del triángulo y falta un tercero. Es decir, tanto lo que es la formación como la profesión, pero el tercer punto sería la investigación. Es decir, si nosotros nos planteamos... Interesante punto. Sí, porque es que, claro, ¿de qué se nutre una ciencia? Pues de lo que se estudia, de lo que se investiga y va generando un cuerpo doctrinal que va enriqueciendo lo que es aprendiendo de lo ejecutado y programando lo ejecutable. Entonces, a partir de ahí, si nosotros regulamos en nuestro país las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, la formación y la profesión, la investigación es el tercer punto en el que se podrá potenciar una de las necesidades que tiene este tipo de medicina. Es decir, claro, tener una actividad regulada facilita que en las universidades se pueda investigar sobre este tipo de tratamientos. ¿Qué ocurre? Pues que al investigar vamos descubriendo los beneficios o los perjuicios de determinadas actividades, ¿vale? Es decir, no todo es bueno, no todo es malo, investiguemos, ¿vale? Favorecer la investigación es uno de los beneficios, pero claro, si así nos vamos incluso a derechos y libertades, la libre elección ya no solo del profesional de la salud, sino del tipo de medicina por parte de los usuarios, sería otro de los beneficios que podría dar a luz esta regulación, ¿no? Efectivamente. Yo lo que, antes de seguir y basándome en unos datos que vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, lo que sí quiero es que yo creo que los datos son tan significativos que el número de personas, el número de usuarios que utilizan las terapias, las medicinas tradicionales y complementarias e integrativas es tan grande que ya casi que la necesidad de regulación es un grito. Le voy a pedir a nuestro compañero Oliver, nuestro técnico, que nos ponga por favor el vídeo. La 10ª encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en España, publicada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, indica que más de 11 millones de españoles utilizan o han utilizado alguna vez tratamientos alternativos e integrativos como la homeopatía o la acupuntura.
Según este estudio, del 23,8% de los ciudadanos españoles que usan estas medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, MTCI, el 72,5% lo haría como complemento a tratamientos médicos convencionales frente al 26,2% restante que los usaría como sustitutivo a estos. Por otra parte, entre 2018 y 2020 se registró un aumento del 4,2% en el uso de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas. Una tendencia al alza que es aún más evidente en las personas de entre 35 y 44 años que han superado el bachillerato. Aunque en términos generales las que conforman el perfil mayoritario de usuarios de las MTCI son las mujeres con edades comprendidas entre los 35 y los 64 años y con un nivel de estudios universitarios o bien de enseñanza secundaria de segundo ciclo, lo cierto es que cada vez son más los varones que se decantan por estas terapias. Los motivos que llevan a la población española a optar por las MTCI son el dolor, seguido del estrés o la ansiedad, los resfriados, los problemas digestivos, las alergias y los tratamientos para la piel. En lo que al mapa español se refiere, las comunidades autónomas donde más se utilizan las MTCI son Islas Canarias, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León, Islas Baleares y Cantabria. Sergio, Ramón, números y porcentajes bastante más que significativos. Y sobre todo datos oficiales. Es decir, Claro. que esto no lo hemos inventado para potenciar nuestro interés en la regulación y en recoger firmas en la población para que esas 500.000 firmas que necesitamos para presentar esta ley en el Congreso de los Diputados, sino que son datos de la encuesta nacional del FECIT, del Ministerio de Ciencia, y por tanto son datos muy interesantes. ¿Qué ocurre? Pues que un 23% de la población, siendo 47 millones de españoles, pues son 11 millones de españoles, pisco más, pisco menos, como decimos en Canarias, que no son nada despreciables. Es decir, son 11 millones de españoles que utilizan o han tenido contacto en algún momento con estas medicinas y que necesitan, quieren y tienen derecho y libertad para poderlas utilizar y para poder tener y disfrutar de ellas con profesionales perfectamente en libertad formados y en seguridad, sobre todo. Y en seguridad. Por eso de ahí viene el poderlas utilizar con profesionales bien formados y con sus competencias bien delimitadas, y por tanto eso aporta seguridad al paciente. Los datos están ahí. La verdad que son de agradecer. Es de agradecer al Ministerio de Ciencia que haya realizado, y al FECIT que haya realizado esta encuesta, aunque claro, depende de quién hace la lectura y la interpretación, pues puede decir que, pues bueno, que solamente la utilizan 11 millones de españoles. Bueno, si le ponemos el solamente, pues vale, pero 11 millones de españoles, señores, son 11 millones de españoles. Sí, bueno, y que además luego pues serán unas veces más, unas veces menos, pero que entre otras cosas una media de 11 millones de españoles tienen derecho, todos los españoles, pero en este caso esta cantidad que usa estas medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, tienen derecho a recibir esas medicinas por profesionales bien formados que les den seguridad y que les permitan elegir desde esa seguridad y con libertad el tipo de medicina con el que quieren cuidar su salud. Ramón. Sí, Chema, yo sobre este mismo punto, porque Sergio es muy prudente y esto que voy a decir ahora él no lo dirá, pero lo que subyace después de esto es que, como consecuencia de este estudio oficial por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la conclusión que extraen es, si después, esto va desde el 2008 al 2030 y entre medio hubo la campaña en contra de las pseudociencias, si a pesar de la campaña resulta que esto ha crecido un porcentaje importante, cercano al 5%, resulta que algo estamos haciendo mal. Porque ellos parten de la base de que, y me vais a perdonar por la expresión, de que la ciudadanía es tonta.
y fácilmente engañable. Entonces, se plantean qué tienen que hacer para que esto no sea así. Claro, aquí, y de ahí vienen las tonterías por parte de algunos ministros incluso, como las que he comentado antes, de que si la homeopatía no va con azúcar y que si la acupuntura es de duro, ¿no? Ahí hay que decir que hicieron algo. Le encargaron a la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud que hiciera unos estudios para ver si había evidencia científica en todas estas terapias. Claro, en redes, que es este organismo, lo que hay son técnicos, no políticos. Y un técnico no va a decir que la acupuntura es vudú, porque a la que se pone a buscar a través de PubMed o a través de las bases de datos científicas, ve muchos artículos científicos, más de 15.000 en los últimos 5 años, que hablan, en este caso, sobre la acupuntura y lo mismo sobre el resto de terapias, como puede ser la homeopatía. Y este tema está parado. Deberían publicar los resultados que ha hecho Reddit, que avalan un poco la evidencia científica, un poco no, avalan de una manera evidente la evidencia, valga la redundancia, la evidencia científica de estas terapias que se utilizan en medicina tradicional complementaria e integrativa. Claro, pensar que la gente es tonta. Ya hemos visto que ellos mismos dan unos datos de que mujer, siempre van por delante nuestro y últimamente más, con estudios superiores de bachillerato superiores. O sea, estas son las tontas que dicen. Y esta se lo cree, ¿por qué? Porque una amiga me ha dicho que este acupuntor para el tratamiento del dolor le puso unas agujas y con un tratamiento de un mes ha mejorado mucho respecto. O que la ansiedad ha conseguido que no desaparezca. Entonces, como esta gente es toda tonta, a ver qué hacemos para que esto no sea así, en vez de subir el uso de estas terapias, baje. Hasta que realmente se ponen a trabajar a los técnicos, y sería mejor que pusieran a trabajar también a los científicos, y ver que esto no va de broma, que esto tiene una evidencia científica, que hay muchos artículos científicos publicados en revistas de prestigio, que como ha comentado antes Sergio, existen muchos hospitales en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Italia. En España hay hospitales que utilizan tratamientos como complemento al tratamiento oncológico, no sustitutivo, sino complementario para subir el nivel de defensas y que el tratamiento occidental oncológico pues, pueda tener más éxito y sobre todo para disminuir los efectos secundarios, y que esto es una realidad, que la utiliza 11 millones, es la cuarta parte de la población española. Y ahí hay que introducir otro tema, independientemente de la regulación, que es la libertad de elección terapéutica, que tú, Chema, has nombrado y que es un derecho constitucionalmente protegido. Claro, esto es lo que nos hemos encontrado en nuestro entorno más inmediato, en nuestro país, en las diferentes comunidades autónomas. Pero, y por seguir un poco con el modo de tertulia, pueden intervenir unos u otros como quieran, e incluso preguntarse entre ustedes. Esto es lo que ocurre, como digo, en España, pero y en otros países del mundo, esto cómo se ha regulado, esto cómo funciona, esto cómo se ha admitido. Pues mira, es muy sencillo. En ese informe que te decía de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, se ve cómo los países van incrementando la cantidad de países que se van incrementando en la regulación de las medicinas, ¿no? En la estrategia 2014-2023, en el informe, en el escrito, hay un dato muy interesante, y es que más de 100 millones en Europa de ciudadanos utilizan las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Estamos hablando de más de 100 millones en Europa. En el mundo, por ejemplo, sabemos que en la India hay todo un ministerio para regular y ¿cómo se dice? Administrar la medicina homeopática, la ayurvédica. Eso en un país como la India, uno de los países más poblados del planeta, que utilicen este tipo de medicinas, llama la atención, porque si no fuese útiles, si no fuesen efectivas, pues no se utilizarían. Lo mismo en la medicina tradicional china en China.
Es decir, tenemos que abrir un poco la mente a una realidad, y es que cada vez se utilizan más y hay una necesidad imperiosa de que la población tenga acceso a ellas por el beneficio que conllevan, ¿no? Pero digo yo, esto acabas de hacer una observación, tenemos que abrir un poco más la mente. ¿No se supone que la mente de un científico es precisamente abierta a partir de que el primer paso de la ciencia es el método observacional? ¿O es que no es una cuestión de la ciencia o de los científicos, sino que es más una cuestión de obcecación política? Mira, en la introducción de mi tesis doctoral puse una frase de Albert Einstein que le agradezco enormemente esa frase, y es: la mente es como un paraguas, si no se abre no funciona. Y entonces, evidentemente, tú puedes tener la mente científica que tú quieras, pero que si no la abres no te va a funcionar. Es decir, no el criterio, no que tengas criterio científico significa que estés más en posición de una apertura de conocimiento. La ciencia es una herramienta para encontrar el conocimiento, pero no es el conocimiento. Buen matiz, me gustó. Sí, sí, porque si en algo acepto ese aspecto de científico es por esa dimensión, ¿no? Es decir, bueno, soy uno de los que utiliza un destornillador, sí, entendiendo destornillador como la ciencia, sí, pero hay otras herramientas importantísimas también. Y en la práctica clínica, pues claro, vamos encontrando muchas evidencias que no son científicas en el término completo de la palabra, pero sí son evidencias, uno de los niveles de evidencia que es la experiencia clínica, la experiencia del médico, ¿no? Claro. Entonces, claro, bueno, hay distintos niveles de evidencia. Yo, Sí. no, yo lo que quiero comentar, para dejarlo claro, es que efectivamente este no es un tema de científicos, este es un tema de políticos. Yo, haciendo referencia también a mi tesis doctoral, lo primero que aprendí es que un investigador, antes de pronunciarse, tiene que conocer el estado de la ciencia en la cuestión sobre la que se está pronunciando. Entonces, esto significa que cuando un ministro o cualquier persona, sea del tipo que sea, está diciendo que la acupuntura es como el vudú con las agujitas y la homeopatía es agua con azúcar, se supone que antes de pronunciarse, si fuera un científico o una persona que hubiera hecho un doctorado, se supone que antes de pronunciarse tendría que, si no lo quiere opinar él, que lo pida a sus ayudantes, que les diga: oye, sobre este tema, ¿qué hay? Y seguro que no sería capaz de decir estas sandeces, porque había comprobado que de esto hay mucha evidencia científica, muchos artículos publicados en revistas científicas, ¿no? Entonces, este es un tema político, y es un tema que además existe en la sociedad actual. Acabamos de decir antes que hay 60.000 profesionales trabajando en estas materias. Es decir, no es un tema que haya 4 años. Y estamos diciendo que hay 11 millones de españoles solo en España que lo utilizan. Pero Ramón, que dices que es un tema político, bueno, Ramón o Sergio, que es un tema político, pero ¿qué le pasa entonces a nuestros políticos? Porque si nos ponemos a observar, la homeopatía en Francia es de escuela directamente, o sea, está no solo en cuanto a la fabricación, sino en cuanto a la formación de médicos homeópatas. La osteopatía del centro y del norte de Europa no puede tener más solera y más fama. Es decir, en nuestro entorno estas cosas se aceptan y se regulan, que si se aceptan por los profesionales de la salud y se aceptan por los usuarios, pero se regulan por los políticos. ¿Qué les pasa entonces a los políticos españoles? Cualquiera de los dos, ¿qué creen que les pasa a los políticos españoles? Porque esto no viene de ahora. Ahora estamos hablando en este programa porque existe esta iniciativa, este impulso de la plataforma pro ley de la regulación de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, pero si no, no se habla. ¿Qué les pasa a nuestros políticos? Mira, yo te diría que a nuestros políticos les pasa lo que le pasa a nuestra población. Y nuestra población
estamos hablando de una cuarta parte de la población que utiliza este tipo de medicina, el hecho de conocer que como ciudadanos podemos reunirnos, podemos elaborar, como hemos hecho los distintos profesionales, las sociedades que nos hemos reunido, hemos elaborado un borrador de ley y lo podemos presentar como una iniciativa legislativa popular, eso es política. Lo que pasa es que es política desarrollada desde el nivel popular, desde el nivel pueblo, somos pueblo. Entonces, desde ahí, ¿qué le pasa a nuestros políticos? Es lo que nos pasa a nosotros, es decir, ahora estamos en movimiento, esto pues no nos toca sino meternos en esta área de la política que es, pues bueno, vamos a organizarnos para hacer una ley, para proponerla, vamos a difundirla, necesitamos 500.000 firmas para poder presentar este proyecto de ley, este borrador de ley en el Congreso y que se debata y que los políticos que hemos elegido en las urnas pues debatan y miren a ver qué es lo que hemos presentado y lo mejoren o lo reorganicen, ¿no? Pero lo que le pasa a nuestros políticos es lo que nos pasa a nosotros. Y de ahí que nosotros nos hayamos decidido a movernos y a movilizar, a invitar a otros ciudadanos a que se muevan. De hecho, pues hay muchos que llevan tiempo diciéndonos, cuando asisten a consulta, oye, ¿y esto cuándo se va a regular? ¿Y quién lo va a regular? Pues bueno, si no lo hacemos nosotros, va a ser que no lo va a regular nadie, pues vamos a hacerlo nosotros. Bueno, la idea, por lo que acaba de decir Sergio Sánchez, es la de, bueno, y la que apoya la plataforma, es la de crear una iniciativa legislativa popular. Esa iniciativa legislativa popular necesita de un apoyo popular de 500.000 firmas. Ramón, ¿cómo se puede invitar a aquellas personas que les interese apoyar esta iniciativa legislativa popular para que aporten su firma? Bien, bueno, continuando un poco con lo que ha comentado Sergio, desde el punto de vista jurídico, nunca se legisla para algo que no existe, sino que primero es la realidad y luego viene la ley que regula aquella realidad que se aprecia. Por lo tanto, como ha dicho él, esto surge del pueblo y por esto se llama iniciativa popular, porque pretendemos, por todo lo que hemos dicho antes de la garantía de calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos, queremos que se regule para que los verdaderos profesionales tengan que formarse, que existan unos planes de estudios y que exista una regulación de competencias de la propia profesión, ¿no? Bien, por lo tanto, sale del pueblo. En este caso, quien ha puesto en marcha este tema es la Asociación Pro Ley MTCI, que ya ha conseguido que preside Sergio, y que ha conseguido que sea aceptado por el Parlamento. Y ahora viene el proceso de recogida de las 500.000 firmas, que las 500.000 firmas no quiere decir que esta propuesta que presentamos es la que vaya a aprobarse, sino las 500.000 firmas quiere decir que con estas 500.000 firmas se va a debatir en el Parlamento si se aprueba o no lo que hemos propuesto con las matizaciones que los políticos y el arco parlamentario decidan que se debe aprobar o incluso que no se apruebe, si es que consideran que no, ¿no? Pero bueno, como mínimo ponerlo encima de la mesa de nuestros diputados del Parlamento. Bien, para recoger las 500.000 firmas, el proceso formal es que desde nuestra asociación nombramos una serie de firmatarios y estos firmatarios, que son autorizados por la Junta Electoral Central, estos firmatarios son los que recogen las firmas y dan fe de que aquella persona que ha firmado con su DNI es realmente quien dice ser. Esto, por un lado, desde el punto de vista físico, y ahí ya tenemos los pliegos como para poder empezar a repartir pliegos a los que nombremos firmatarios, por lo tanto, a todos aquellos farmacéuticos, terapeutas, médicos que tengan consulta y que quieran ser firmatarios para recoger firmas entre sus pacientes o entre sus clientes, naturópatas, herboristerías, bueno, cualquiera que realmente esté convencido de que esto se debe regular, se puede convertirse en firmatario si tiene la capacidad y tiene el tiempo y la
y la voluntad de dedicarse a recoger firmas, ¿no? Bueno, hemos iniciado este proceso, ahora toca pelear y convencer, y por eso también agradecerte mucho que podamos debatir este tema, porque más gente se enterará y más gente pueda colaborar, independientemente de los eventos que desde la propia asociación, desde la propia plataforma, organizaremos para divulgarlo también y para aprovechar para recoger firmas. Explicaba Ramón ahora, Sergio, que hay una posibilidad física a través de estos fedatarios para recoger estas firmas. Pero también hay una posibilidad online. Sí, para eso hace falta tener registrado en el ordenador o en el móvil, si se hace desde el móvil, el certificado digital, ¿no? Para la firma digital. En nuestra web, mtci.org, se puede descargar el formulario para hacerse fedatario, para hacer la petición, y también se puede ver en la zona donde uno vive, en qué lugares se puede acceder para hacer la firma físicamente, ¿vale? Esas son las dos formas que por ahora se pueden... Déjame que te haga, Sergio, una pregunta ya final y luego recordamos otra vez esta forma de localizar dónde se puede firmar. A lo largo de la charla, a lo largo de la tertulia, hemos visto lo que se quiere, lo que se pretende, cuáles son los números, los porcentajes, qué problemas hay, cuál es la distribución en otros países, pero la experiencia que tienen ambos, la experiencia que tienes tú como médico y Ramón como abogado, que además se ha dedicado a esto profesionalmente, ¿qué otros problemas nos podemos esperar encontrar, aparte de los que ya hemos toreado? Pues precisamente la necesidad de investigación. ¿Qué problemas podemos encontrar? Pues es que justamente si nosotros no desarrollamos esa tercera vía, pues nos vamos a encontrar con un estancamiento. ¿Por qué? Porque es que, bueno, si no investigamos no crecemos, no aumentamos nuestra sabiduría con respecto al tema y la aplicación de esa sabiduría. Entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar? Yo creo que justamente ese, es decir, que esto, en lugar de ir en crecimiento, se desnutra, se pierda, se desmembre y perdamos una herramienta fundamental que la utilizan 11 millones de españoles y que quedaría desnutrida, es decir, morir. ¿Qué problema? Pues que no haya generación, que no haya futuro, porque los profesionales no se formen. No se forman los profesionales, no se genera escuela y por tanto esto muere con los que nos vayamos jubilando. Y a partir de ahí se empobrezca el potencial de salud en nuestro país. Y todas aquellas seguridades que podían aparecer una vez que se regulase, resulta que desaparecerían y entonces pues los usuarios tendrían el terrible error de poder ser tratados por cualquiera que no fuera un profesional regulado, ¿no? Por ejemplo. Claro. De hecho, Chema, es el problema que existe hoy en día, porque es muy fácil criticar que en esto existe mucho fraude. Incluso decir que resulta que uno que acude a estos tratamientos pues pierde la oportunidad de un tratamiento eficaz en medicina occidental. Y además siempre habrá un caso de fraude. Pero resulta que si un caso de fraude se extrapola a que toda esta terapia es un fraude, es lo que está sucediendo hoy en día, en desprestigio de los muy buenos profesionales que existen en nuestro país. Entonces, primero, es una seguridad para el ciudadano esta regulación y es una seguridad para los buenos profesionales saber de que no va a existir un intrusismo por parte de gente que no está formada en esta misma terapia, en esta misma profesión, ¿no? Y ya, ahora sí, la última, y esta me la responde cualquiera de los dos o los dos, porque se me viene a la cabeza ahora una relación, y es que si bien es el Ministerio de Sanidad el que regula la sanidad pública,
luego están las competencias sanitarias transmitidas a las comunidades autónomas. ¿Qué papel podrían jugar las comunidades autónomas en tanto que apoyo a esta iniciativa de la plataforma? Hombre, ahí Ramón yo creo que tiene más sabiduría con respecto al tema. Ya has mencionado el ejemplo de la experiencia de Cataluña, en el que se intentó desde la autonomía regular, y hubo un problema porque eso tiene que ser a nivel estatal, ¿no? Realmente, ahora Ramón completa mi dato, ¿no? A ver, la primera cuestión, como ha dicho Sergio, es que esto es legislación estatal básica y por lo tanto no lo pueden regular las comunidades autónomas, lo tiene que regular el Estado. En segundo lugar, ¿qué competencias tienen las comunidades autónomas? Las de inspección. Es decir, quien conoce la realidad no es el Estado, si son las comunidades autónomas, porque son las que van a los centros sanitarios o los centros no sanitarios que están abiertos y que están trabajando en estas terapias. Por lo tanto, tienen un conocimiento de la realidad y son los que tienen que aplicar la normativa. Yo tengo que decir, dirigiéndome a nuestros políticos, que regular esto que nosotros estamos proponiendo no significa tener que cambiar nada, ni la Constitución ni ninguna ley, porque la ley básica de las profesiones sanitarias permite que aparezcan, siempre que haya evidencia científica y que se regulen adecuadamente, que se regulen otras profesiones también como sanitarias dentro de la misma ley. Por lo tanto, no hay que cambiar nada, sencillamente hay que regular, a incluir en esta ley, estas profesiones como sanitarias, regular cuáles son los requisitos de acceso, cuáles son los estudios y cuál es la titulación de salida, que es lo que antes comentaba Sergio, cuáles son las competencias que van a tener los que hayan estudiado esta profesión sanitaria. Claro, Redes, que es el organismo este, que de momento no ha sacado ningún informe, que es la Red Española de Agencias de Tecnologías Sanitarias, ahí son técnicos de las diferentes comunidades autónomas quienes pertenecen a este sistema Redes y que son los que, bueno, pues deberían, por encargo del Ministerio, ellos y el Instituto Carlos III, analizar la evidencia científica de cada una de estas terapias para decir cuáles son trufas, cuáles son fraudes y cuál es una evidencia científica. Y, lógicamente, luego los políticos, en base a estos informes de Redes, deberían regular aquello que los técnicos han dicho que si hay una evidencia científica, sabiendo además que hay 60.000 profesionales que están practicándolas en España. Un poco las comunidades autónomas a través de Redes pueden ayudar, porque cada agencia, cada comunidad autónoma que pertenece a Redes tiene una capacidad de influencia dentro del conjunto. Podrían ayudar a esto y son mucho más conocedoras que el Ministerio de Sanidad de la realidad, porque son quienes se encuentran día a día como consecuencia de que tienen transferidas las competencias de la inspección sanitaria. Bueno, para que todo esto se pueda hacer realidad, necesitamos 500.000 firmas. Sergio, por favor, recuérdanos cómo era la forma en la que se puede acceder para hacerse fedatario o simplemente para firmar física o online. Simplemente en la página web www.leymtci.org, y ahí viene la información de cómo colaborar. En el apartado de cómo colaborar, pues puedes, pues cómo hacerte fedatario, si eres empresario y quieres colaborar económicamente, o si quieres colaborar siendo usuario, pues recopilando firmas, pues haciéndote fedatario, ¿no? Lógicamente, en los sitios donde hay mayor afluencia de público, como pueden ser los centros, pues tanto herboristerías como farmacias para farmacias, centros de terapia, escuelas de formación, centros médicos, etcétera, pues son los sitios donde puede ser más útil la recogida de firmas. Y ser fedatario es simplemente requiere ser ciudadano español. De hecho, las firmas solamente se admiten, lógicamente, de ciudadanos españoles mayores de edad, ¿vale? Y para la firma solo hace falta el DNI, la firma física, pues el DNI, los datos
de nombre y dirección y la firma, ¿vale? La firma digital ya requiere tener registrado un certificado digital en el ordenador o en el móvil. Eso también está la información en esa web de cómo firmar digitalmente, ¿vale? Pues Sergio Sánchez, Ramón María Calduch, muchas gracias por haber atendido la llamada de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, donde, como decimos siempre, solemos ver las cosas desde otro punto de vista, y esta es una manera de ver lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la ciencia, desde el otro punto de vista de la ciencia, en beneficio de un número enorme de personas que deben tener la libertad de poder cuidar de su salud con seguridad y atendiendo al tipo de medicina que cada uno quiera llevar a cabo, siempre, como hemos matizado antes, entendiendo que el acto médico corresponde a un médico licenciado en medicina y que el resto de las formas terapéuticas de llevar a cabo ese cuidado de la salud con estas medicinas tradicionales, complementarias y integrativas, son con la misma estructura competencial que tiene la sanidad convencional tal como la conocemos. Muchas gracias, como digo, por venir a Espacios para Hablar. Ramón, igualmente, muchas gracias por tus aportaciones que sin duda han puesto muchísima luz y que a mí por lo menos me dejan las cosas claras, y esperemos que a nuestros telespectadores también. Un placer, gracias. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, también muchas gracias por dejarnos una vez más entrar en sus casas a traer otro de esos temas que tratamos en Espacios para Hablar, que son siempre del interés de espectadores como ustedes. Hasta la semana que viene.